¿Cuánto sabemos realmente sobre Jesús de Nazaret? Más allá de las historias y enseñanzas que nos han llegado a través de los siglos, hay numerosos aspectos intrigantes y poco conocidos sobre la vida y el legado de este personaje histórico que sigue fascinando a millones en todo el mundo. En este video nos aventuraremos en un viaje de descubrimiento para explorar 10 cosas sobre Jesús que probablemente te sorprenderán. Desde detalles históricos hasta enseñanzas menos conocidas, nos sumergiremos en la vida y el impacto de Jesús de una manera que quizás nunca antes hayas visto. Prepárate para desafiar tus concepciones preestablecidas y adentrarte en un fascinante mundo de misterio y revelación. Comencemos. Número 1. Muchos conocemos al apóstol Juan, conocido también como el discípulo amado. Sin embargo, algo que poca gente sabe es que Juan, al igual que Pedro, fue un pescador. En los relatos del Nuevo Testamento encontramos la historia de Juan, un hombre cuyo viaje de pescador a discípulo de Jesús es una narrativa de transformación y devoción. A lo largo de su asociación con Jesús, Juan se convirtió en uno de los discípulos más cercanos y dejó un legado duradero como testigo de la vida y enseñanzas de Cristo. Juan, hijo de Zebedeo, nació en Betsaida, un pueblo pesquero en las orillas del mar de Galilea. Como hijo de pescador, Juan creció inmerso en la vida y el trabajo en el mar. Junto con su hermano Santiago, se unió al negocio familiar y se convirtió en pescador de profesión. Pasaba sus días lanzando redes al agua, luchando contra las olas y esperando pacientemente las capturas del día. La vida de Juan tomó un giro inesperado cuando Jesús llegó a las orillas del mar de Galilea. Mientras Juan y su hermano Santiago estaban ocupados reparando sus redes, Jesús los llamó para que los siguieran y se convirtieran en pescadores de hombres. Sin dudarlo, los hermanos Zebedeo dejaron todo y siguieron a Jesús, dejando atrás su antigua vida como pescadores para abrazar una nueva vocación como discípulos de Cristo. A lo largo de su tiempo con Jesús, Juan experimentó una profunda transformación espiritual y emocional. Se convirtió en uno de los discípulos más cercanos y confiables de Jesús, compartiendo momentos íntimos y enseñanzas profundas con él. Juan fue testigo de los milagros de Jesús, escuchó sus parábolas y se maravilló con su sabiduría y compasión. Juan es conocido en los evangelios como el discípulo amado, un título que refleja la estrecha relación que tenía con Jesús. Este apelativo sugiere una intimidad especial entre Juan y su maestro, marcada por el amor, la confianza y la comunión espiritual. Juan estaba presente en momentos significativos de la vida de Jesús, incluida la última cena y la crucifixión, donde Jesús confió a Juan el cuidado de su madre Maria. Mantive o foco na transformação espiritual de João e nos momentos importantes que ele compartilhou com Jesus. Después de la resurrección de Jesús, Juan continuó su labor como testigo de los eventos que presenció y como predicador del Evangelio. Fue uno de los primeros en llegar al sepulcro vacío y en entender la realidad de la resurrección. Su fe en la resurrección de Jesús se convirtió en el centro de su predicación y enseñanza, y proclamó con valentía el mensaje de la salvación a todas las naciones. El legado de Juan como discípulo y testigo de Jesús perdura a través de sus escritos en el Nuevo Testamento. Es autor del Evangelio de Juan, una narración teológica que revela la identidad divina de Jesús como el Hijo de Dios. También escribió 3 epístolas que ofrecen instrucción y exhortación a las primeras comunidades cristianas. Además, Juan es el autor del libro del Apocalipsis, una visión profética del juicio final y el triunfo final de Cristo sobre el mal. Foquei no legado de João como autor e testemunha dos eventos após a ressurreição de Jesus. La historia de Juan
el pescador convertido en discípulo de Jesús, es un testimonio poderoso del poder transformador del amor y la gracia de Dios. Su vida es un recordatorio de que, sin importar nuestro origen o vocación, en todos somos llamados a seguir a Jesús y a participar en su obra redentora en el mundo. Que la vida y el legado de Juan nos inspiren a seguir a Jesús con devoción y a compartir su amor y verdad con todos los que nos rodean. Número 2. El origen del nombre de Jesús, anunciado por un ángel, es uno de los aspectos más fascinantes y venerados en la historia de la humanidad. Sin embargo, pocos conocen la historia detrás de este nombre tan poderoso y significativo. Según la tradición cristiana, el origen del nombre de Jesús fue anunciado por un ángel mucho antes de su nacimiento en Belén. Esta historia, narrada en el Evangelio de Lucas, es una parte fundamental de la narrativa del nacimiento de Jesucristo y ofrece una visión profunda de la importancia de su misión divina. El relato comienza con el anuncio del nacimiento de Jesús a María, una joven virgen que vivía en la pequeña aldea de Nazaret. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, se narra cómo el arcángel Gabriel fue enviado por Dios para darle a María la noticia de que daría a luz al Hijo de Dios. Gabriel le dijo a María que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo y que lo llamaría Jesús. El nombre Jesús tiene sus raíces en el antiguo idioma hebreo y significa Yahvé es salvación o Dios salva. Este nombre refleja la misión divina de Jesús como el Mesías prometido, el Salvador del mundo. La elección de este nombre por parte de Dios, a través del arcángel Gabriel, no fue accidental, sino que fue parte del plan divino para redimir a la humanidad del pecado y restaurar la comunión con Dios. El anuncio del nombre de Jesús a María es un momento crucial en la historia de la salvación cristiana, ya que marca el comienzo de la encarnación de Dios en forma humana. El nombre mismo encarna la promesa de salvación y esperanza para todos los seres humanos, recordándoles que Dios está siempre presente para salvar y redimir. Además, el nombre de Jesús tiene un profundo significado teológico en la tradición cristiana. Según el apóstol Mateo, el nombre de Jesús cumplió una profecía del Antiguo Testamento, donde se predijo que el Mesías sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta conexión entre el nombre de Jesús y la presencia divina entre la humanidad subraya la naturaleza única y divina de su persona. La profecía de Isaías 7:14, que Mateo cita en su Evangelio, menciona el nombre Emmanuel como un símbolo del cumplimiento de la promesa de Dios de estar con su pueblo. En el contexto bíblico, el nombre Emmanuel no necesariamente se refiere al nombre específico que Jesús tendría en su vida terrenal, sino más bien a la identificación de Jesús como la encarnación de Dios entre los seres humanos. Jesús fue llamado por muchos nombres y títulos en la Biblia, incluido Jesús, que significa Jehová es salvación. Pero el nombre Emmanuel destaca la idea de la presencia divina y el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Desde su nacimiento hasta su ministerio terrenal, el nombre de Jesús resonó en los corazones y mentes de aquellos que lo conocieron y sigue siendo una fuente de inspiración y consuelo para millones de personas en todo el mundo. Su nombre representa amor, gracia, perdón y salvación, y continúa siendo una luz de esperanza en un mundo lleno de oscuridad y desesperación. En resumen, el origen del nombre de Jesús, anunciado por un ángel, es una parte fundamental de la narrativa bíblica del nacimiento y la misión de Jesucristo. Este nombre poderoso y significativo encarna la promesa de salvación y esperanza para toda la humanidad, recordándonos que Dios está siempre con nosotros.
dispuesto a salvar y redimir a aquellos que lo buscan con fe y devoción. Número 3. La profesión de carpintero de Jesús, aprendida de José, es otro aspecto fascinante de su vida terrenal. La figura de Jesucristo es central en la fe cristiana, pero a menudo nos olvidamos de los detalles de su vida cotidiana antes de su ministerio. Uno de estos aspectos menos destacados es su oficio de carpintero, que aprendió de su padre terrenal, José. Este oficio, aparentemente simple, encierra significados profundos que arrojan luz sobre la vida y el mensaje de Jesús. En la Palestina del siglo I, la carpintería no era solo un oficio, sino una parte integral de la vida cotidiana. Las casas, muebles y herramientas se construían y reparaban con madera, y los carpinteros tenían un papel esencial en la comunidad. El trabajo de la madera era una habilidad valiosa, transmitida de generación en generación, y José, como padre terrenal de Jesús, seguramente enseñó este oficio a su hijo. El hecho de que Jesús fuera carpintero tiene implicaciones significativas. En primer lugar, resalta su humanidad y conexión con la vida común de las personas. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús pasó años trabajando con sus manos, conociendo las alegrías y los desafíos del trabajo manual. Esta experiencia le permitió identificarse con la clase trabajadora y entender sus luchas diarias. El trabajo como carpintero también enseña lecciones de humildad y laboriosidad. A través del esfuerzo físico y la dedicación necesaria para moldear la madera, Jesús cultivó virtudes como la paciencia, la perseverancia y el cuidado por los detalles. Estas cualidades se reflejan en su enseñanza posterior, donde enfatizó la importancia del servicio desinteresado y el amor por el prójimo. Además de las lecciones prácticas, la profesión de carpintero de Jesús también contiene simbolismo espiritual. Así como moldeaba la madera para crear objetos útiles, Jesús estaba comprometido en la obra de moldear y transformar corazones humanos. Su ministerio se centró en restaurar y edificar la vida espiritual de las personas, tal como un carpintero restaura y construye con madera. El Nuevo Testamento utiliza la metáfora del carpintero para describir la labor redentora de Jesús. En el Evangelio de Marcos 6:3, la gente se pregunta sorprendida: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Esta afirmación apunta a la humildad de Jesús y su identificación con las personas comunes. Además, la referencia al oficio de carpintero sugiere que Jesús, al igual que un hábil artesano, estaba construyendo algo nuevo y significativo en el mundo: el reino de Dios. En resumen, la profesión de carpintero de Jesús, aprendida de José, ofrece una ventana única para comprender su vida y su mensaje. Más allá de ser simplemente un oficio, la carpintería proporcionó a Jesús valiosas lecciones de humildad, laboriosidad y servicio. Su trabajo con la madera no solo lo preparó para su ministerio público, sino que también reveló su profundo compromiso con la obra redentora de Dios en el mundo. En última instancia, el legado de la carpintería de Jesús nos invita a seguir su ejemplo de servicio humilde y amoroso, y a reconocer la presencia divina en las tareas ordinarias de la vida. Número 4. Anécdotas de la infancia y adolescencia de Jesús. Misterios y enseñanzas ocultas. La figura de Jesucristo ha sido objeto de devoción, estudio y fascinación a lo largo de los siglos. Sin embargo, su infancia y adolescencia, aunque brevemente mencionadas en los evangelios canónicos, han sido objeto de especulación y curiosidad. A través de relatos apócrifos y tradiciones orales, han surgido diversas anécdotas que pintan un cuadro más completo de la vida temprana del Mesías. Este bloco faz a transição para o próximo tema, introduzindo as anedotas da infância de Jesus.
Estas historias, aunque no son parte de la narrativa oficial del cristianismo, ofrecen una ventana fascinante a la figura de Jesús como un niño y adolescente que trascendía lo común. Una de las anécdotas más conocidas sobre la infancia de Jesús proviene del Evangelio de Lucas. Cuando Jesús tenía 12 años, su familia fue a Jerusalén para celebrar la Pascua. Después de la festividad, mientras su familia regresaba a casa, Jesús se quedó en el templo, discutiendo con los maestros y sorprendiéndoles con su entendimiento y sus respuestas. Esta historia ilustra la sabiduría temprana de Jesús y su profundo compromiso con las enseñanzas religiosas. Según varias fuentes apócrifas, Jesús realizó varios milagros durante su juventud, lo que ha alimentado aún más el misterio y la curiosidad sobre su vida temprana. Es importante analizar los textos bíblicos y las interpretaciones teológicas que han surgido a lo largo de los siglos. Este bloque destaca episodios de la infancia de Jesús y el misterio que envolve esa fase de su vida. Por un lado, algunos eruditos argumentan que los términos hermanos y hermanas utilizados en los evangelios podrían referirse a primos u otros parientes cercanos, ya que en el antiguo hebreo y arameo, las palabras para designar a los parientes no eran tan específicas como en los idiomas modernos. Esta interpretación es común en la tradición católica, que sostiene la doctrina de la virginidad perpetua de María, afirmando que Jesús fue su único hijo biológico. Por otro lado, varias denominaciones cristianas, incluyendo algunas corrientes del protestantismo, interpretan estos pasajes de manera literal, sugiriendo que María y José tuvieron otros hijos después del nacimiento de Jesús. Si esta interpretación es correcta, los hermanos y hermanas de Jesús habrían crecido con él, compartiendo experiencias familiares comunes, aunque parece que no jugaron un papel prominente en su ministerio durante su vida terrenal. Un personaje notable entre los posibles hermanos de Jesús es Santiago, a quien se menciona en el Nuevo Testamento como líder de la iglesia en Jerusalén. Santiago, conocido como el hermano del Señor, tuvo un papel importante en la comunidad cristiana primitiva, lo que sugiere que, aunque inicialmente pudo no haber creído en la misión de Jesús, después de la resurrección, se convirtió en un ferviente seguidor y líder de la iglesia. En resumen, el tema de los hermanos y hermanas de Jesús sigue siendo objeto de debate teológico y académico. Las diferentes interpretaciones reflejan las diversas tradiciones cristianas en torno a la figura de María y la familia de Jesús. Mientras algunos sostienen que Jesús fue hijo único, otros creen que tuvo hermanos y hermanas que desempeñaron roles importantes, especialmente en la iglesia primitiva. En cualquier caso, la presencia de estos familiares en los evangelios nos recuerda la humanidad de Jesús y su conexión con una familia terrenal, lo que añade una dimensión más rica a nuestra comprensión de su vida y misión. Conclusión: en cada una de estas historias y temas, desde el origen del nombre de Jesús hasta la cuestión de sus posibles hermanos, se revela un retrato multifacético de la figura central del cristianismo, ya sea a través de relatos apócrifos sobre su infancia, su humilde profesión de carpintero o el misterio de por qué no escribió ningún libro de la Biblia. Jesús de Nazaret sigue siendo un personaje lleno de misterio, divinidad y humanidad. Estas historias no solo nos invitan a reflexionar sobre su vida y enseñanzas, sino que también nos desafían a profundizar en nuestra fe y a encontrar en su ejemplo un camino para nuestra propia vida. En última instancia, la vida de Jesús, desde su niñez hasta su ministerio, está entretejida con un mensaje de amor, compasión y redención que ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a millones de personas en todo el mundo a seguir sus enseñanzas
y a encontrar en Él la salvación. La importancia de los hermanos y hermanas de Jesús es fundamental para explorar el contexto cultural y religioso de la época. En la sociedad judía del primer siglo, la familia tenía un papel central y era valorada como la unidad básica de la comunidad. Los lazos familiares eran considerados sagrados y se esperaba que los individuos mantuvieran fuertes vínculos con sus parientes. En este contexto, los hermanos y hermanas de Jesús probablemente desempeñaron roles significativos en su vida. Pudieron haber compartido experiencias de crecimiento, apoyo mutuo y camaradería. Es plausible que hayan sido testigos de su enseñanza y hayan sido parte de su comunidad íntima. Sin embargo, la relación entre Jesús y sus hermanos y hermanas plantea preguntas teológicas y doctrinales. ¿Cómo encajan estas relaciones familiares con la doctrina de la concepción virginal de Jesús? ¿De qué manera afecta esto a la comprensión de su divinidad y su humanidad? Los teólogos y académicos han abordado estas cuestiones desde diferentes perspectivas. Algunos sostienen que los hermanos mencionados en los evangelios podrían ser medio hermanos, hijos de José de un matrimonio anterior. Otros sugieren que el término hermanos podría interpretarse de manera más amplia, refiriéndose a parientes cercanos o seguidores de Jesús. Independientemente de la interpretación teológica, el hecho de que Jesús tuviera hermanos y hermanas resalta su humanidad y su conexión con la experiencia humana. Como parte de una familia, Jesús experimentó relaciones familiares, vínculos emocionales y responsabilidades sociales. Este aspecto de su vida ofrece una visión más completa y matizada de su identidad y de su misión. La cuestión de los hermanos y hermanas de Jesús sigue siendo objeto de debate y reflexión dentro del ámbito teológico y académico. Sin embargo, independientemente de las interpretaciones individuales, esta faceta de su vida nos invita a explorar más profundamente la complejidad de su humanidad y su relación con su entorno familiar y social. Número 7. Posibles detalles sobre la apariencia física común de Jesús. La figura de Jesucristo ha sido objeto de profundo estudio y especulación a lo largo de los siglos, tanto desde una perspectiva teológica como histórica. Uno de los aspectos más enigmáticos y debatidos sobre Jesús es su apariencia física. Aunque la Biblia no proporciona una descripción detallada de su aspecto, existen algunas pistas y referencias históricas que nos permiten especular sobre cómo pudo haber sido físicamente. Para entender la apariencia física de Jesús, es crucial tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que vivió. Jesús nació en la región de Judea, en el Medio Oriente, alrededor del siglo I después de Cristo, en una sociedad predominantemente judía y bajo el dominio del Imperio Romano. A lo largo de la historia del arte cristiano, se han creado numerosas representaciones de Jesús basadas en la imaginación y en las convenciones artísticas de cada época y cultura. Sin embargo, algunas de estas representaciones han contribuido a consolidar ciertos estereotipos sobre la apariencia física de Jesús. En resumen, la apariencia física de Jesús sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Aunque no tenemos una descripción física detallada de él en la Biblia, podemos inferir que probablemente tuvo características físicas comunes a las personas de su región y época. Sin embargo, las representaciones artísticas y culturales de Jesús a lo largo de la historia han contribuido a crear una imagen diversa y, a menudo, idealizada de él. En última instancia, más allá de su apariencia física, lo más importante es su mensaje espiritual y su legado como figura religiosa central en la historia de la humanidad. Número 8. Ejemplos de emociones demostradas por Jesús en los Evangelios.
Los evangelios ofrecen una ventana única para comprender la naturaleza humana y divina de Jesucristo. A través de sus relatos, podemos observar una amplia gama de emociones que Jesús experimentó durante su ministerio terrenal. Estas emociones no solo nos muestran su humanidad, sino que también revelan aspectos profundos de su carácter y su relación con aquellos que le rodeaban. A continuación, exploraremos algunos ejemplos destacados de las emociones que Jesús demostró en los evangelios. Primero, la compasión. Uno de los rasgos más prominentes en la vida de Jesús fue su compasión por los necesitados y afligidos. En múltiples ocasiones, los evangelios registran cómo Jesús fue movido por la compasión al encontrarse con personas que sufrían. Por ejemplo, en Mateo 9:36 se nos dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esta compasión se manifestó en acciones concretas, como sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y consolar a los afligidos. Segundo, la indignación. Aunque Jesús era conocido por su amor y compasión, también demostró indignación ante la injusticia y la hipocresía. En varias ocasiones, los evangelios registran momentos en los que Jesús se mostró enojado y confrontó el pecado y la corrupción. Un ejemplo notable es cuando entró en el templo y expulsó a los vendedores y cambistas, indignado por la profanación de la casa de oración. Mateo 21:12-13. Esta indignación revela el compromiso de Jesús con la verdad y la rectitud, así como su rechazo hacia cualquier cosa que distorsione la adoración verdadera. Tercero, tristeza y pesar. Jesús también experimentó tristeza, especialmente ante la incredulidad y el sufrimiento humano. Uno de los ejemplos más conmovedores es la muerte de Lázaro, amigo cercano de Jesús. A pesar de saber que tenía el poder para resucitar a Lázaro, se conmovió profundamente por la tristeza de María y Marta, hermanas de Lázaro, y lloró junto a ellas. Juan 11:35. Esta muestra de empatía revela la sensibilidad de Jesús hacia el dolor humano y su participación genuina en nuestras experiencias de sufrimiento y pérdida. Cuarto, alegría y regocijo. Aunque los evangelios también registran momentos de tristeza y pesar, también revelan la alegría y el regocijo que Jesús experimentó durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, Jesús expresó su gozo al ver la fe de las personas, especialmente cuando reconocían su autoridad y poder divinos. En Lucas 10:21 se nos dice que Jesús se regocijó en el Espíritu Santo al ver cómo su mensaje era recibido y comprendido por sus seguidores. Jesús se regocijó en el Espíritu Santo al ver el éxito de los 70 discípulos enviados a predicar el Evangelio. Esta alegría refleja la satisfacción de Jesús al ver el impacto transformador de su mensaje en la vida de las personas. Quinto, amor y ternura. Por encima de todo, los evangelios resaltan el amor y la ternura de Jesús hacia aquellos que le rodeaban. Desde sus interacciones con los niños hasta su compasión por los pecadores arrepentidos, Jesús demostró un amor incondicional y desinteresado que trascendía las barreras sociales y culturales. En Marcos 10:21 se nos dice que Jesús miró a un joven rico con amor antes de invitarlo a seguirle, revelando su deseo sincero de que todos experimenten la plenitud de la vida en comunión con Dios. En resumen, los evangelios nos muestran que Jesús experimentó una amplia gama de emociones humanas durante su ministerio terrenal. Desde la compasión y la indignación hasta la tristeza y el regocijo, Jesús demostró una profundidad emocional que revela su profundo compromiso con la humanidad y su deseo de redimir y restaurar a aquellos que le rodeaban.
Estas emociones no solo nos acercan a la experiencia humana de Jesús, sino que también nos muestran su naturaleza divina y su amor inagotable por cada uno de nosotros. Número 9. El significado de Belén en relación con Jesús. Belén, una ciudad ubicada en la región de Judea, en lo que hoy es Israel, es un lugar de profundo significado en la historia del cristianismo, particularmente en relación con el nacimiento de Jesucristo. Su importancia radica en que es el lugar donde, según los relatos bíblicos, nació Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Belén, cuyo nombre significa casa de pan en hebreo, es una ciudad con una rica historia que se remonta a miles de años atrás. Se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén y ha sido habitada desde tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento, Belén es mencionada como la ciudad natal del rey David, el legendario rey de Israel, lo que le confiere un estatus de importancia dentro del pueblo judío. Según los relatos del Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús en Belén cumplió una importante profecía mesiánica del Antiguo Testamento. El profeta Miqueas, en Miqueas 5:2, profetizó que de Belén surgiría el gobernante que habría de pastorear al pueblo de Israel, lo que se interpreta como una referencia al Mesías esperado. Este cumplimiento profético destaca la importancia teológica de Belén como el lugar escogido por Dios para el nacimiento de su Hijo. Según la tradición cristiana, el lugar exacto del nacimiento de Jesús en Belén es conmemorado en la Iglesia de la Natividad, una de las iglesias más antiguas del mundo que aún está en uso. Este lugar sagrado es venerado por los cristianos de todo el mundo como el sitio donde María dio a luz a Jesús en un establo, ya que no había lugar para ellos en la posada. La cueva debajo de la iglesia es considerada el lugar exacto del nacimiento y es un destino de peregrinación para muchos creyentes. Belén es más que un simple lugar geográfico. Tiene un profundo significado espiritual, ya que representa la humildad y el milagro en el nacimiento de Jesús, quien, siendo el Hijo de Dios, eligió venir al mundo de manera sencilla y humilde. También simboliza la promesa cumplida de Dios de enviar un Salvador al mundo para redimir a la humanidad y restaurar la comunión con Él. La importancia de Belén en la fe cristiana radica en que marca el comienzo de la historia de salvación de Dios para la humanidad a través de Jesucristo. En conclusión, Belén ocupa un lugar central en la historia y la teología cristianas como el lugar de nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Su significado va más allá de lo geográfico, ya que representa la realización de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y el inicio de la misión redentora de Jesús en la tierra. Por lo tanto, Belén sigue siendo un símbolo poderoso de la fe cristiana y un recordatorio del amor y la gracia de Dios manifestados en el nacimiento de su Hijo. Número 10. Los idiomas que hablaba Jesús, un vistazo a su probable competencia lingüística. La cuestión de los idiomas que hablaba Jesús es un tema fascinante que ha generado un amplio debate y especulación entre estudiosos e historiadores a lo largo de los siglos. Si bien no existe una respuesta definitiva, hay evidencia que sugiere las lenguas que Jesús probablemente conocía y utilizaba en su vida cotidiana y ministerio. En la Judea del siglo I, el arameo era el idioma común de la región. Como judío nacido y criado en una aldea de Galilea, es muy probable que Jesús hablara arameo en su vida diaria. Este idioma habría sido el medio de comunicación principal entre Jesús y las personas con las que interactuaba, incluidos sus discípulos, seguidores y los judíos comunes con los que se encontraba en su ministerio. Por otra parte, el hebreo era el idioma sagrado utilizado en las escrituras judías, incluyendo el Tanaj, el Antiguo Testamento.
Dado que Jesús era un rabino y estaba profundamente comprometido con las enseñanzas de las Escrituras, es plausible que tuviera conocimiento del hebreo y lo utilizara en su enseñanza y discusión sobre las Escrituras en las sinagogas y en otros entornos religiosos. También debemos considerar que el griego era el idioma dominante en el Mediterráneo oriental en el tiempo de Jesús, especialmente en las áreas urbanas y comerciales. Aunque no hay evidencia directa de que Jesús hablara griego, es posible que haya estado expuesto a este idioma debido a la influencia cultural y comercial de las regiones helenizadas cercanas a Judea. Además, algunos de los eventos narrados en los evangelios, como las interacciones de Jesús con romanos y griegos, sugieren la posibilidad de que, al menos, entendiera el griego. En resumen, es probable que Jesús fuera competente en varios idiomas debido a la diversidad lingüística de la región en la que vivió. Su capacidad para comunicarse en arameo, hebreo y posiblemente griego refleja la complejidad cultural y religiosa de la Judea del siglo I y añade una dimensión más rica a nuestra comprensión de su vida y ministerio. La lingüística de su entorno y su misión universal son elementos clave en la comprensión de Jesús. El arameo habría sido su lengua materna y de uso cotidiano, mientras que el hebreo lo habría utilizado en contextos religiosos y de enseñanza. Además, es posible que tuviera cierto conocimiento o comprensión del griego debido a la influencia cultural y comercial de la región. Me llena de gratitud y alegría haber compartido este tiempo explorando contigo las fascinantes facetas de la vida de Jesús. Quiero agradecerte sinceramente por tu atención, por tus comentarios y por formar parte de esta comunidad de aprendizaje. Cada vez que nos acompañas en este tipo de aventuras, nos inspiras a seguir buscando y compartiendo conocimiento. Este es solo el comienzo de una serie de videos dedicados a desentrañar los aspectos menos conocidos, pero maravillosos acerca de la vida de Jesús, su historia y sus enseñanzas. Te recomiendo que estés pendiente del canal para no perderte el resto de los videos. Recuerden que sus opiniones son valiosas para nosotros. ¿Qué les pareció más interesante del video? ¿Hay algo que les gustaría que exploremos en futuros episodios? Continuemos explorando, aprendiendo y creciendo juntos. Así que, en nombre del poder de lo sagrado, te digo hasta la próxima. Continúa explorando, aprendiendo y compartiendo amor y conocimiento. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.